En el Hospital General de Milwaukee, Wisconsin, el turno de noche empieza a las 11 y termina a las 7. Es el turno que nadie quiere. El de las emergencias silenciosas. El de los pasillos vacíos y los monitores que pitan sin que nadie los oiga. Durante 30 años, una mujer caminó esos pasillos. Se llamaba Grace Akefer. Enfermera de planta. Turno de noche. Siempre el mismo. Sus compañeros la describían igual, callada, eficiente, invisible. Nunca iba a las cenas de Navidad del hospital. Nunca hablaba de su vida fuera del trabajo. Nunca llegaba tarde ni se iba temprano. Cuando Grace murió en enero de 2022, a los 67 años, su casillero en el vestuario llevaba 3 semanas sin abrirse. Lo que encontraron dentro no tenía nada que ver con la medicina. Y lo que descubrieron después hizo que medio mundo editorial se quedara en silencio. Grace Daece Akefer nació en 1955 en Lagos, Nigeria. Su padre era mecánico. Su madre vendía telas en el mercado de Balogun. Grace era la tercera de 5 hermanos. Y era la única que leía. No solo libros de la escuela. Todo. Periódicos viejos, manuales de mecánica de su padre, las etiquetas de las telas de su madre. Todo lo que tuviera letras, Grace lo leía. A los 12 años escribió su primer relato en el reverso de una factura. Era la historia de una mujer que cruzaba un río de noche para llevar medicinas a un pueblo sin médico. En 1978, con 23 años y una beca parcial de enfermería, Grace llegó a Milwaukee. No conocía a nadie. No tenía dinero más allá de la beca. Y llevaba en la maleta algo que nunca le enseñó a nadie, un cuaderno con 200 páginas de relatos escritos a mano. Grace no había venido a América solo a ser enfermera. Había venido a escribir. Pero la vida tiene una forma muy particular de poner los sueños en espera. Grace terminó la carrera de enfermería en 1981. Consiguió trabajo en el Hospital General de Milwaukee. Planta de medicina interna. Turno de noche. Pidió el turno de noche por una razón que nadie conoció hasta 30 años después. No era porque pagaran más. No era porque le gustara la soledad. Era porque entre las 2 y las 5 de la madrugada, cuando los pacientes dormían y los monitores estaban estables, Grace tenía 3 horas. 3 horas para escribir. Cada noche, Grace se sentaba en el mostrador de enfermería con un cuaderno y un bolígrafo azul. Hacía sus rondas. Comprobaba los monitores. Administraba la medicación. Y entre ronda y ronda, escribía. No notas médicas. No informes. Historias. Historias de mujeres que cruzaban océanos. De madres que sostenían familias con las manos. De niñas que aprendían a leer en mercados ruidosos. De enfermeras que curaban heridas que no se veían. En 30 años, Grace llenó 147 cuadernos. 147. Los guardaba en cajas de cartón en el armario de su apartamento de un dormitorio en el West Side de Milwaukee. Un apartamento que no había cambiado desde 1983. Nadie en el hospital sabía. Nadie en su edificio sabía. Grace no tenía amigos cercanos. No tenía pareja. No tenía hijos. Tenía personajes. En 2003, Grace hizo algo que llevaba 20 años pensando. Copió uno de sus relatos en un papel limpio. Lo metió en un sobre. Y lo envió a una revista literaria de Chicago que había encontrado en la sala de espera del hospital. Firmó con un seudónimo, Adaeze Nwankwo. Adaeze era su segundo nombre. Nwankwo, el apellido de soltera de su madre. El relato se llamaba La mujer que cosía de noche. Era la historia de una costurera nigeriana que hacía vestidos de día y escribía cartas de amor por encargo de noche. La revista lo publicó 3 meses después. Grace no le dijo a nadie.
Compró 5 ejemplares de la revista. Los guardó en una caja aparte. Y siguió escribiendo. Durante los siguientes 15 años, Adaeze Nwankwo publicó relatos en 22 revistas literarias de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Ganó 3 premios. Fue finalista del National Book Award en la categoría de relato corto en 2011. Fue traducida a 7 idiomas. Y nadie sabía quién era. En 2014, una editora de Nueva York llamada Rachel Stein le escribió a través de la revista de Chicago. Le ofreció publicar una colección de relatos. Grace aceptó. Con una condición, que nunca revelaran su identidad real. El libro se llamaba Daughters of the Night Shift. Se publicó en 2015. Vendió 400.000 copias en 2 años. The New York Times lo llamó la voz más importante de la literatura africana contemporánea que nadie ha visto jamás. Grace leyó esa reseña en el mostrador de enfermería, a las 3 de la madrugada, mientras un paciente dormía a 10 metros. Rachel Stein fue la única persona que habló con Grace fuera del hospital durante 15 años. Y aún así, nunca la vio en persona. Todo fue por correo postal. Cartas escritas a mano. Grace no usaba email. No tenía teléfono móvil. No tenía redes sociales. Era como intercambiar cartas con alguien del siglo XIX, dijo Rachel después. Pero cada carta era una obra maestra. En 2019, Adaeze Nwankwo publicó su segunda colección, The Women Who Walked That Down. Vendió 600.000 copias. Fue traducida a 16 idiomas. Oprah lo puso en su club de lectura. Grace siguió yendo al turno de noche. El 23 de enero de 2022, Grace Akefer no se presentó al turno de noche. Era la primera vez en 30 años. La supervisora llamó a su apartamento. Nadie contestó. Llamó al 911. Grace había muerto en su cama. Infarto. Tenía 67 años. En su mesilla de noche había un cuaderno abierto. La última página tenía solo una línea. Ella caminó hasta que el sol salió. Y entonces se sentó a descansar. En su casillero del hospital, dentro de una bolsa de tela, había algo que lo cambió todo. Dentro de la bolsa había 3 manuscritos terminados. 3 novelas completas que nadie había leído. Y una carta dirigida a Rachel Stein con instrucciones. La carta decía: Rachel, estas son las 3 historias que no pude enviar a tiempo. Públicalas cuando yo no esté. Y cuando las publiques, usa mi nombre real. Ya no necesito esconderme. Firmado, Grace Adaeze Akefer. Rachel Stein recibió la carta 2 semanas después. Lo que siguió sacudió al mundo editorial. Adaeze Nwankwo, la escritora fantasma que había vendido 1 millón de copias, ganado premios internacionales y sido comparada con Chimamanda Ngozi Adichie, era una enfermera del turno de noche en Milwaukee que escribía entre rondas de medicación. Los derechos de autor acumulados de Grace ascendían a $2.800.000. Nunca había tocado ese dinero. Su testamento, redactado por un abogado que había encontrado en las páginas amarillas, era de 3 páginas. $1 millón para crear un programa de escritura creativa para enfermeras en hospitales de Wisconsin. $800.000 para una fundación de becas para mujeres nigerianas que quisieran estudiar enfermería o literatura en Estados Unidos. $500.000 para la Biblioteca Pública de Milwaukee, con la condición de crear una sala de escritura nocturna abierta a las 24 horas. El resto para un fondo que financiara la publicación de primeras obras de autores africanos sin acceso a editoriales tradicionales. Los 147 cuadernos fueron donados a la Universidad de Wisconsin. La noticia tardó 1 mes en llegar al hospital. Cuando llegó, las enfermeras del turno de noche se reunieron en la sala de descanso. Una de ellas, una mujer llamada Patricia Valdez, llevaba 15 años trabajando junto a Grace.
La veía escribir. Siempre pensé que era un diario. Una vez le pregunté y me dijo, son cartas para gente que no conozco todavía. Patricia se detuvo. Resulta que esas cartas las leyó 1 millón de personas. Las librerías de Milwaukee pusieron exhibiciones especiales. Por primera vez, los libros de Adaeze Nwankwo tenían una foto en la solapa. La única foto que encontraron de Grace, una imagen del archivo de recursos humanos del hospital, con su uniforme blanco y su identificación colgando del cuello. The New York Times publicó un editorial titulado, La escritora que curó de noche. Pero fue Rachel Stein quien dijo la frase que nadie olvidó. Yo publiqué sus libros. Pero nunca la conocí. Nunca vi su cara. Nunca escuché su voz. Solo leí sus palabras. Hizo una pausa. Y sus palabras eran la persona más real que he conocido. La sala de escritura nocturna de la biblioteca de Milwaukee abrió en marzo de 2023. Está abierta las 24 horas. Tiene 20 escritorios con lámparas individuales. No hay wifi. No hay pantallas. Solo papel, bolígrafos y silencio. En la pared hay una frase de Grace, sacada de uno de sus cuadernos. La noche no es la ausencia de luz. Es el momento en que las historias dejan de esconderse. Debajo, Grace Adaeze Akefer. Enfermera. Escritor. 1955 a 2022. El mostrador de enfermería de la planta 3 del Hospital General de Milwaukee sigue igual. Los monitores siguen pitando. Las luces siguen siendo tenues. El silencio sigue siendo el mismo. Pero ahora, cuando las enfermeras del turno de noche se sientan entre rondas, algunas abren un cuaderno. No porque Grace se lo pidiera, sino porque Grace les demostró que se puede. Que el turno de noche no es solo el turno que nadie quiere. Es el turno en el que nadie te mira. Y cuando nadie te mira, puedes convertirte en quien realmente eres. Grace Akefer no escribió de noche porque no tuviera otro momento. Escribió de noche porque entendió algo que la mayoría ignora. Que las cosas más importantes del mundo se crean cuando nadie está mirando. Hay una pregunta que Grace respondió cada noche durante 30 años con un bolígrafo azul y un cuaderno. ¿Qué harías con tu vida si supieras que nadie te va a ver hacerlo? Si esta historia te hizo pensar en algo que llevas dentro y no has sacado todavía, compártela. La semana que viene, la historia de un conserje que limpiaba un museo de arte durante 40 años. Lo que nadie sabía es que las obras más valiosas del museo las había pintado él. Nos vemos ahí.